El periodo de 1876 a 1911 está marcado dentro de la historia de nuestro país como porfiriato y se refiere al gobierno de Porfirio Díaz, quien ocupó la presidencia del país durante el lapso antes mencionado. Esta etapa del país coincide con un momento particular del desarrollo capitalista, que ha sido llamado imperialismo. Este periodo es un ámbito internacional, tuvo como principal característica un nuevo tipo de colonialismo, en el cual los grandes países capitalistas de Europa y Estados Unidos ya no se preocuparon por controlar de una manera directa al resto del mundo, sino mediante la apropiación de los recursos naturales y su mano de obra. Por ejemplo, la tierra, los minerales, los metales preciosos y la fuerza de trabajo, entre otras cosas más. El control que ejercieron estos países se hizo realidad a través de la inversión de capitales en los países en vías de desarrollo o recién liberados de estructuras de dominio colonial, lo que trajo consigo importantes cambios, como el surgimiento de la clase obrera en países industrializados. Aceleraron la producción y exportación de alimentos y materias primas en los países que no eran partícipes de este desarrollo. Así, los países implementaron medidas económicas favorables al capital extranjero, lo que finalmente los convirtió en países monoexportadores de café, carne, azúcar, trigo, algodón y estaño, entre otros materiales. El mandato de Díaz inició con el triunfo de la rebelión de Tuxtepec, que había estallado en el año de 1876, contra la reelección del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, y su gobierno tuvo 3 etapas. La primera etapa de este régimen fue el periodo de ascenso y consolidación en el poder. Duró hasta finales de la década de 1880. Díaz conformó su propio equipo de colaboradores y cambió el proyecto nacional de desarrollo dirigiéndolo hacia el orden y el progreso, luego de que los objetivos de los gobiernos anteriores, el de Benito Juárez y el de Lerdo de Tejada, habían sido la libertad y la ley. En esta primera etapa iba logrando estabilidad, lo cual lo llevaba a las reelecciones y al reconocimiento del gobierno de Estados Unidos y de los principales países europeos de aquel entonces, Francia e Inglaterra. La segunda etapa del porfiriato se distinguió por un notable crecimiento económico. Llegó hasta los inicios del siglo XX, se modernizó la minería y los comercios, la agricultura, comenzó la exportación, se instalaron instituciones bancarias, fluyeron las inversiones de otros países y se iniciaron muchas obras de infraestructura. Pero lo más importante fue el gran tendido de vías ferroviarias y también de líneas telefónicas y telegráficas, que además de modificar la geografía, integraron al país y fortalecieron al gobierno. La tercera etapa del porfiriato fue el periodo del auge económico del gobierno. Se basó en la despolitización de los habitantes del país. Díaz no tenía opositores, no había contiendas electorales ni críticas en los periódicos. La política se volvió excluyente, solo participaban Díaz y los miembros de su gabinete, quienes también habían sido reelectos, por lo que no ingresaban nuevas generaciones. Esta actitud provocó un descontento en la sociedad, y como también el crecimiento económico no podía ser para siempre, el porfiriato entró en crisis. Durante los últimos años del régimen porfiriano hubo crisis en todos los ámbitos de la vida nacional, en el político, en el económico, en el social y en el cultural. Fueron eventos simultáneos y el gobierno inflexible de Díaz no tuvo la capacidad para enfrentarlos, provocando un levantamiento en armas conocido como la Revolución Mexicana, encabezado por Francisco I. Madero.